Hola, mis emprendedores de la felicidad. Sean todos bienvenidos a una nueva historia de Ewokis, la empresa de la felicidad. La historia de las abducciones es un tema fascinante. Si nos ponemos a revisar los anales de la historia ovni, veremos que está plagada de una infinidad de personas que claman haber sido abducidos por entidades extraterrestres. La historia que contaremos el día de hoy no es exactamente una abducción, pero sí tiene tintes similares. En realidad, podríamos decir más bien que se trata de una historia de contactados, porque una cosa son los abducidos y otra los contactados. Son dos cosas diferentes. Los abducidos generalmente son secuestrados y sometidos a todo tipo de experimentos por parte de los alienígenas, mientras que los contactados, como su nombre lo indica, son contactados por entidades supuestamente extraterrestres que les proporcionan mensajes importantes. Estos mensajes usualmente tienen que ver con el destino final de la humanidad. La historia que les voy a contar hoy es la historia de George Van Tassel, que le ocurrió en su propiedad de Giant Rock. Permítanme les cuento los detalles y después que cada quien saque sus propias conclusiones. Todo comienza en 1947 cuando un señor llamado George Van Tassel compra una propiedad en Giant Rock, un emplazamiento localizado en el desierto de Mojave, cerca de California. Resulta que el tipo le compra la propiedad a un tal Charlie Reche por un precio de ganga, unos $2.500 de la época. Lo que no sabía Van Tassel, o quizás sí lo sabía y por eso la compró, era que esta propiedad, muy al igual que el rancho Skinwalker, del cual ya hicimos un video, por cierto, también tenía una reputación de ser uno de esos emplazamientos en donde ocurren cosas misteriosas y paranormales. Ahora, antes de continuar, ustedes se preguntarán, ¿por qué esta propiedad se llama Giant Rock? La razón es porque este lugar está plagado de rocas y formaciones geológicas. Y cuando digo rocas, no me refiero a que sean rocas pequeñas, sino por el contrario. Este lugar es famoso por tener la roca natural más grande del mundo. De ahí su nombre, Giant Rock, que en español traduce la roca gigante. Para que se hagan una idea de su tamaño, estamos hablando de una apoteósica roca que parece casi una montaña, porque mide algo así como 2 kilómetros de circunferencia y llega a ser tan alta como un edificio de 7 pisos. La roca está situada, como ya les dije, cerca de California, más exactamente en el costado norte del Valle Yucca, que se encuentra más o menos a 40 millas de Palm Spring. La historia cuenta que el señor Van Tassel fue contactado en este mismo lugar por un extraterrestre. Bueno, de hecho fueron varios, según su testimonio. Resulta que su primer encuentro ocurrió en 1953, exactamente el 24 de agosto. Ese día, cuenta el señor Van Tassel, fue contactado por una entidad que se hacía llamar a sí misma como Ludbum. Parece ser que este primer encuentro no ocurrió de forma física, sino telepática. Es decir, el tipo no se encontró de frente cuerpo a cuerpo con una entidad, sino que escuchó voces en su mente de alguien que se comunicaba con él. Como ya les dije, la entidad se hacía llamar a sí misma Ludbum y aparentemente le dijo a Van Tassel que era un oficial de alto rango de una patrulla planetaria de la primera ola. Ustedes se preguntarán, ¿la primera ola de qué? Pues, según Van Tassel, parece ser que los aliens nos visitan por oleadas. En los años 50, después de la explosión de las bombas atómicas, empezaron a venir en masa para investigar qué estaba pasando aquí. La cosa es que el tal Ludbum se estaba comunicando de forma telepática, desde una nave situada a 30 kilómetros de distancia. Ludbum no fue el único ser extraterrestre con el que Van Tassel tuvo contacto. Hubieron otros. Había uno que se llamaba Solganda y otro que se llamaba Ashtar. Según cuenta la historia, Solganda llevó a Van Tassel a bordo de la nave espacial. Mejor dicho, le dio un tremendo tour. Le mostró los controles y los demás pormenores de la aeronave. Hasta le respondió pacientemente todas las preguntas que el hombre tenía. También fue este mismo Solganda quien le dijo que ellos querían ayudar a la humanidad a mejorar su condición mediante la creación de una instalación para que los humanos pudieran rejuvenecer. Fue así como comenzó la creación de esta instalación, a la que posteriormente se le daría el nombre de Integratron. Y no me pregunten por qué, porque no tengo ni idea.
Solganda le proporcionó planos y especificaciones de cómo debería construir esta máquina. Hay que mencionar que estos extraterrestres decían venir del planeta Venus y se mostraban bastante preocupados por el rumbo que estaba tomando la humanidad con el desarrollo de las armas nucleares. Creían que era su deber intervenir, pues de lo contrario, la humanidad podría extinguirse a sí misma. Se supone que el Integratron iba a ser una especie de centro de relajación y rejuvenecimiento, una especie de spa en donde los humanos podían rejuvenecer poco a poco. Hubo otro extraterrestre que se comunicó con Van Tassel y que se hacía llamar Ashtar. Este ser se le apareció a Van Tassel en su habitación una noche a las 2 de la mañana. Es decir, Ashtar era lo que podríamos denominar un visitante de dormitorio. Seres que se le aparecen a las personas a altas horas de la noche, por X o Y motivos. El caso es que Ashtar le dijo a Van Tassel que era un comandante de la misma tripulación de los otros dos. Le dijo que venía del sector Cuadra y de una estación llamada Shari. También le dijo que pertenecía al concilio de las 7 luces y, una vez más, enfatizó en la preocupación que tenían por el destino de la humanidad al desarrollar armas nucleares, armas peligrosas que podrían acabar con la civilización humana. El extraterrestre le contó que en algún momento de su historia ellos también habían sido como los humanos, pero que evolucionaron hasta convertirse en seres que pertenecen a otra vibración, a una frecuencia más alta. Así es más o menos como va la historia. Pero, ¿cómo termina todo? Pues parece que el señor Van Tassel se tomó la experiencia con toda la seriedad del mundo. No en vano, el hombre pasó los siguientes 7 años de su vida construyendo el famoso Integratron. ¿Y qué pasó? Pues que nunca lo terminó. Según él, los extraterrestres tuvieron un cambio de opinión y decidieron abandonar el proyecto, porque concluyeron que los humanos no estaban listos para beneficiarse de las bendiciones de esta tecnología. Hasta aquí llega, a grosso modo, la historia de Giant Rock y su famoso Integratron. Ahora, ¿qué pienso de todo esto? Pues la verdad es que hay varias cosas que me dejan un tanto escéptico sobre la veracidad de esta historia. No obstante, no la descarto del todo por motivos que explicaré más adelante. Empecemos primero por analizar las cosas que me vuelven un poco escéptico sobre la historia. En primer lugar, me parece demasiado sospechoso que justamente y a último momento estos supuestos extraterrestres hayan tenido un cambio de opinión y hayan dejado el proyecto del Integratron a medias, sin finalizar. Eso de por sí ya es razón suficiente para pensar que todo esto se trató de un fraude, de la invención de un lunático que creía mantener contacto con extraterrestres y que se embarcó en un proyecto excéntrico para que al final, obviamente, saliera con un chorro de babas. Y en segundo lugar, otra cosa que me pone escéptico es que estos extraterrestres decían venir de Venus. Y claro, quizá en los años 50 las personas eran más ignorantes e ingenuas y no tenían el conocimiento que tenemos hoy en día, pues todos sabemos que Venus es un planeta inhabitable, con unas condiciones climáticas infernales. Este par de elementos hace que la historia se torne algo oscura y sugiere que no se trate de otra cosa que un fraude. Sin embargo, también debo decir ciertas cosas que podrían darle algo de veracidad a la historia. Por ejemplo, ¿por qué una persona gastaría tantos años de su vida y tanto dinero también construyendo algo que en el fondo sabe que es falso? Bueno, quizá lo hacía por dinero o para ganar popularidad, pues es digno de mencionar que hasta el famoso Howard Hughes donó $20,000 a la causa. También hay que decir que Van Tassel abrió un hotel y un restaurante en la propiedad, por lo que tal vez toda esta historia del Integratron no era más que una artimaña publicitaria, un cuento chino para ganar popularidad e incrementar el turismo y las ventas. Otro punto interesante es, ¿y si estos extraterrestres le estaban mintiendo a Van Tassel sobre el Integratron y su origen de procedencia? Quizás se inventaron que venían de Venus para darle una respuesta suelta y sacarse el problema de encima, pero en el fondo siempre quisieron mantener su lugar de origen en el anonimato. Lo cual es entendible porque si usted es un extraterrestre y viene a la Tierra, ¿revelaría realmente su lugar de procedencia o lo mantendría en secreto? Es muy factible que estos extraterrestres no nos digan la verdad del sitio de donde provienen, con el objetivo de proteger su lugar de origen. También podemos considerar la posibilidad de que los extraterrestres sean entidades reales,
pero no necesariamente debemos asumir que tienen las mejores intenciones hacia nosotros. Si estos seres existen, ¿qué pretenden realmente? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Acaso tendrán nuestras mejores intenciones en mente? Quizás sí, pero quizás no. Ahora, no podemos descartar la posibilidad de que estos seres de verdad vengan y residan en Venus, porque si viven en otra frecuencia vibratoria, quizá esto les permita vivir sin problemas en ese planeta. Puede ser que Venus o Marte sean planetas habitables en otro plano vibracional. Lo que pasa es que en nuestra frecuencia los vemos como planetas desolados y hostiles, pero en una frecuencia vibratoria más avanzada y evolucionada pueden tener condiciones diferentes a las que percibimos. Pueden ser mundos habitables, como la Tierra. Esto es bastante interesante. En otros videos hablaremos más sobre las frecuencias vibratorias. Otra cosa que decía el señor Van Tassel es que cuando estos seres lo contactaban, todo a su alrededor se detenía, por así decirlo. En condiciones normales, si usted sale a un bosque, por ejemplo, va a escuchar todo tipo de sonidos, desde el viento que mece los árboles hasta el sonido de los grillos y de los insectos. Muchas de las personas que son contactadas o abducidas por extraterrestres narran una cosa interesante, y es que todos los sonidos a su alrededor se paran por completo. Es como si el tiempo se detuviera y no se escuchara nada de lo que en condiciones normales debería escucharse. En el folclore de la ufología se hace referencia a este fenómeno como el factor Oz o OZ. El factor Oz es una especie de realidad alterada. Se cree que aquellos que la experimentan son desplazados a una burbuja aislada de tiempo y espacio, una burbuja en donde el tiempo se detiene y los sonidos de fondo se silencian, y solo queda la interacción de la persona con el extraterrestre. Otro punto interesante es que los extraterrestres que interactuaron con Van Tassel no eran los típicos grises, es decir, no eran los típicos aliens pequeñitos, flacos, desgarbados, de ojos negros y cabezones. No. Estos aliens tenían forma humana y vestían trajes grises ceñidos al cuerpo, como aquellos que se ven en las películas tipo Star Trek o Battlestar Galactica. Ahora, y ya para finalizar, hay que decir que Giant Rock ha sido famoso por ser un emplazamiento de avistamientos ovnis y de fenómenos paranormales. Esto también le da algo de validez a la historia de Van Tassel, pues el sitio de por sí ya tiene una reputación misteriosa, una que data de muchos años atrás, quizás siglos, y que hace alusión a la existencia de fenómenos extraños. Si tienen curiosidad, mis emprendedores de la felicidad, y deciden visitar la propiedad de Giant Rock, podrán ver el supuesto Integratron a medio finalizar. En lugar de ser la fuente de la eterna juventud como se suponía, terminó siendo un lugar que llama la atención por su acústica natural. Quienes han estado allí dicen que sirve para calmar los nervios y que es ideal para tomar un baño de sonido, por así decirlo. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda. Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.